Bueno, estamos ya con nuestra segunda invitada esta tarde, ya está presencial aquí, no está en Puerto Aysén, está en Santiago de Chile, nos acompaña la escritora y periodista Karen Kodner. Estuvimos con ella hace 10 años, puede ser, ¿o no? Para conversar sobre Respirar bajo el agua, que era su primera novela. Después publicó el libro Con estos ejercicios escribo, y ahora está presentando Todos nuestros fuegos, una novela de la colección de Seix Barral, ¿cierto? Que cuenta una historia bien dura. Y le vamos a preguntar, bueno, ¿de dónde sale esta historia? Y también estos personajes que son bien peculiares, particularmente la protagonista, un personaje a la que conocemos además muy en profundidad a través de este libro, Todos nuestros fuegos. Karen Kodner nos acompaña. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Polo. Muy agradecida de estar hoy día acá. En el sentido tradicional. Menos mal no es No, autobiográfica. Porque, no. Porque la vida dura, la de Rivka, sí. Rivka Olivia, Sí. Rivka, que es el personaje protagónico. Y surge de mi imaginación en el sentido que yo quería escribir una novela primero ambientada fuera en Estados Unidos. Sabía ciertas premisas, sabía que quería escribir algo así, que él o la protagonista llegara a Chile, pero punto, no tenía nada más. Y surge una mañana, yo creo, en el cual estoy escuchando una música en Yiddish, que es un vinilo que pertenecía a la abuelita de mi marido. Y nada, me pongo a escuchar esto porque estoy desesperadamente buscando algo para escribir, pues lo llevaba meses tratando. Y veo la carátula, yo no sé Yiddish, pero veo la transcripción de una canción que se llama Siete hijas, que cuenta la historia de 7 hijas que hay que casar, que también aparece en la novela. Y digo, me gustó la idea, entonces me gustó la idea de tener una familia y de hacer un poco como en ese minuto pensé en una saga familiar, esto no es una saga familiar, y de ahí fui jugando con las distintas voces hasta que logré entrarme en Rivka y que ella se convirtiera en la protagonista. Rivka, que es una de estas hermanas, ¿no es cierto? El gran tema de este libro, y es el tema que ella lleva como carga en su vida y que reaparece permanentemente, casi en algunos momentos, como si esas personas todavía estuvieran ahí presentes. El gran tema es que, y esto no es spoiler porque pasa se sabe, ¿no es cierto?, desde la primera página, es que 6 de ellas mueren, incluida la madre, o además de la madre, y el padre desaparece. Padre no sabemos más. O sea, una tragedia innombrable de alguna manera, inimaginable. Yo tomé un riesgo, ahí yo tomé un riesgo de no contar una historia tradicional en el sentido de un inicio, desarrollo, clímax, desenlace, y partí al revés. Y me gustó poner ese riesgo para ver cómo cautivar al lector o la lectora. Y desde la primera página sabemos que mueren 6 hermanas y la madre, son 7. ¿Y qué va a pasar con Rivka, que es la única sobreviviente junto a su padre? Entonces, esta novela, Todos nuestros fuegos, se trata de una búsqueda personal de cómo volver a vivir tras una debacle, tras esta tremenda desastre que hay. Si es posible, no, y cómo. Cómo cuando estás tan sola en el mundo. Y eres chiquitita, tienes 14 años. Y con un ingrediente adicional, estamos conversando a propósito del libro Todos nuestros fuegos con su autora, Karen Kodner. Con un ingrediente adicional yo decía que es el de alguna manera, una vida, o sea, tener que rehacer una vida que tenía un derrotero muy marcado, porque ella, niña judía, ¿no es cierto? A ella, bueno, de alguna manera, su futuro se le había escrito ya, lo que iba a pasar con ella, tal como lo que iba a pasar con todas sus hermanas, ¿no? Y ahí está la gracia, eso me da un espacio de libertad muy grande al sacarla de este ambiente más protegido, más normado, pero del cual ella simplemente tenía una pataleta, no quería que la casaran por medio de la casamentera, pero tiene 14 años, está en plena adolescencia,
pero ella no duda de su identidad. Lo que la lleva a irse de Penn Street, que es la calle de Williamsburg, es el tremendo dolor, escapar del dolor, no confrontar ese dolor con el vecindario, con los amigos, y ver cómo volver a vivir en otra parte. Y en ese sentido la hace en una Ulises moderna, que busca nuevos derroteros y va creciendo a lo largo de todos estos años, solo creciendo. Y lo que yo intenté era yo ponerme en esa situación de cómo te sientes tú cuando todas tus certezas se anulan por completo. Karen, tú mencionabas el Yiddish, ¿no es cierto? Y tiene muchas palabras en Yiddish, que no están, la gran mayoría, me parece que hay un par que sí están traducidas, pero la gran mayoría no están traducidas y uno tiene que o buscarla, ¿no es cierto? Googlearla ¿por qué esa opción? Que, claro, obvio, puede dificultar un poco la lectura, aunque uno se hace la idea, ¿no es cierto? Porque son hartas las palabras que aparecen en Yiddish. Yo sé que es un desafío para el lector o la lectora que no maneja este vocabulario. Ujú. Yo sé que corrí un riesgo al no poner un pie de página, al no poner un glosario al final, pero quería que fuera una experiencia inmersiva, que el que la estuviera leyendo se metiera completamente en este mundo. Y de hecho tú ves que hay una progresión, Polo, que al comienzo hay mucho más, Sí. y después, como ella se va alejando, también el Yiddish se va desvaneciendo de cierta manera. Lo que yo traté, no sé si se lograba, es que yo ponía, por ejemplo, Neyamá, que es alma, y ponía una frase al lado y decía en su alma, como para lograr también explicar el término. Claro. Pero por otro lado, yo he leído muchas novelas, sobre todo, por ejemplo, de escritores indios, en el cual no hay una transcripción, o nombres de comida, un montón de cosas, y no interfería con mi lectura. Yo sé, me lo han dicho, que hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó. La gran pregunta es si la volviera a publicar, ¿qué haría? No tengo la respuesta. Si viniera una edición revisada, digamos. El personaje mismo, bueno, tú decías el hecho de que a esta niña se le muera, o le desaparezca, digamos, su familia, se mueren sus hermanas, se muere su madre. eh, Ese hecho te da completa libertad para crearle una vida, ¿no? Eh, esa, ¿Cómo fuiste incorporando los elementos, lo que ella decide estudiar en algún momento, su condición económica, que es muy precaria, muy compleja? Creaste un personaje que se tiene que enfrentar a la vida desde la nada, Sí. o desde la precariedad absoluta. Hay cosas que yo tenía claro que yo quería que ella realmente, entre comillas, lo pasara mal para que después pudiera pasarlo mejor y pudiera pasarlo bien. Y yo si no, no iba a ser creíble. Yo necesitaba algo que ella se realmente enfrentara a desafíos grandes para poder florecer. Y por eso la puse en estos distintos escenarios, por eso también la puse a ella trabajando como secretaria, como traductora, como abriéndose todas estas pequeñas cosas al mundo, dándole nuevas herramientas, cosas que ella nunca soñó, confrontándola con distintas realidades que solamente le iban a ella, ya cerca de los 30, poder volver a vivir de una u otra manera. ¿De qué, para entender bien un poco el entorno original del personaje, Williamsburg, este barrio de Nueva York, es el barrio de los judíos ortodoxos, ¿no? Eh, y uno tiene la impresión de que ella efectivamente pertenece a a una familia, pero no queda tan claro de cuál es el nivel de ortodoxia o de compromiso religioso, digamos, que tiene su familia. Muy buena tu pregunta, Polo. Nunca me la habían hecho y es algo que sí, pero esto es algo muy sutil. Pero, por ejemplo, las hermanas se maquillan. En un ambiente hiper ortodoxo no se maquillan. Escuchan música laica. Entonces, ellos están insertos, son observantes, se visten de acuerdo a la observancia, respetan Shabbat y todas las
fiestas que hay durante el calendario judío, pero tienen ciertas cosas que las hace también estar como pertenecer, entre comillas, a este otro mundo, pero no absolutamente. Ujú. Pero es algo que realmente yo me fijé y dije, sí, necesito que sea así, necesito que sea como un poquito más abierto, porque obviamente como en todas partes hay distintos grados de observancia. Claro, claro, y en el judaísmo es muy evidente eso y muy explícito, y, porque, y muy marcado, más que en otras religiones, por lo menos dentro del conocimiento que yo tengo. Estamos conversando a propósito del libro Todos nuestros fuegos de Karen Kodner. A ver, no quiero spoilear, pero hay un descubrimiento del amor, del amor romántico, digamos. Es bien tardío Sí. para este personaje, para Rivka, que se convierte, una de las transformaciones que ella tiene, ¿no es cierto?, es el cambiarse su nombre, cambiárselo por Olivia. Pero el descubrimiento del amor romántico también bien tardío, como un elemento que prácticamente no existía, así de manera absoluta en su vida. Eso se debe a que ella queda, obviamente, con este trauma y el tema de la casamentera, y yo sentía que ella tenía que estar más armada como persona para encontrar el amor y para poder hacerse las preguntas y encontrar las respuestas pertinentes. Y por eso los tiré, los tiré. No quería que se convirtiera en una novela romántica en ese sentido. Y si yo lo ponía antes, corría ese riesgo. Yo necesitaba realmente que esta mujer, esta joven que se convierte en mujer, tuviera sus cosas bien claras. Uno nunca en la vida tiene las cosas tan claras, pero más o menos más claras si lo hubiera tirado a los 18, 20 años, no hubiera tenido la misma solidez. Cuando tú escribes un libro con una historia muy concreta, muy específica, con elementos que la vinculan a una determinada realidad, pero obviamente tiene elementos universales. ¿Cuáles son esos elementos universales que de alguna manera conscientes? Porque uno encuentra algunos y tal vez no estaban dentro de tus objetivos, pero uno O sea, efectivamente los descubre. ¿qué más universal que la reinvención del ser humano y volver a ponerse de pie? O sea, creo que eso ya, solamente con eso, con ver a una chica que pierde a su familia y volver a vivir, es algo muy universal. La búsqueda del amor, la búsqueda del sentido de la vida. Por eso es interesante esta dualidad de este mundo pequeñito y encerrado que es el judío ortodoxo, y después esta abertura y de esta tensión que se da en ella todo el tiempo. No es que abandona tampoco sus tradiciones, sino que las vive distinto. Mm. Claro, y la dificultad, además, de cargar con sus propios muertos, ¿no es cierto? Y de alguna manera alejarse de ellos, en un camino ¿Sí? un camino finalmente de despojo, despojo muy profundo. Karen Conder, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a Aire Fresco y a Radio Duna. Todo nuestro fuego se llama este libro que está obviamente a disposición de ustedes en las librerías. Ya nos vamos, viene Benjamín.